Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Lo primero que te voy a preguntar, mi corazón, como siempre, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando tu día? ¿Cómo estás viviendo todas estas situaciones fuertes y adversas que te colocan frente a ti todos los días? No me vas a decir que estás igual, porque entonces yo pienso de que no estás haciendo nada por avanzar ni por unificarte con tu chispa divina. Con claridad quiero decirte que todos ya tienen que estar bien, tratando de conectarse con su chispa divina y haciendo lo que se les indica en las charlas, porque si no la entiendes, repítela. Es la labor, tienes que trabajar, tienes que elaborar. Recordemos lo que dijo nuestro Padre Celestial, que si no despertábamos hoy, mañana podría ser demasiado tarde. Bueno, si tú quieres seguir en un mundo de tercera dimensión y no avanzar a un mundo de quinta dimensión, ya es tu decisión. Pero yo estoy laborando todos los días para que tú lo logres. Entonces ya es parte de ti el trabajo que falta. Yo he cumplido con lo mío, mis amores, y sigo haciéndolo. Ustedes saben que a pesar de que puedo estar muy ocupada, yo nunca dejo de ocuparme de ustedes. A pesar que tenga muchas responsabilidades, yo nunca suelto la responsabilidad con mis hijos espirituales. Entonces, mis amores, por favor, yo no tengo ni siquiera tiempo para elaborar el material. Ahora mi vida se ha convertido solamente en una vida espiritual. Porque tengo que preparar, tengo que hacer, tengo que ver, tengo que indagar, tengo que buscar lo que más les conviene. Y hoy día nos vamos a ocupar de la tercera parte de de las charlas que ayer no pude terminar, porque tenía que llevar a mi nietecito al odontólogo. Y hoy día también tengo que hacer lo propio, pero me estoy apresurando para que las cosas salgan bien. Ya cociné temprano todo, y por eso es que recién estoy empezando con mis charlas de metafísica, mis amores preciosos. Y yo sé que ustedes también tienen que ponerse a laborar. Entonces, a trabajar. Todos tenemos que elaborar, mis corazones preciosos. Y lo primero que te quiero compartir con todo mi corazón es hablarte de algo que para mí es sumamente importante. Nuestro amado Maestro Jesús, mis corazones, dejó algo muy claro para todos nosotros. En los evangelios apócrifos se habla muy claro. Es necesario que entiendas que Arcorián indicó que el secreto más peligroso de todos es y fue el que Jesús enseñó, que la dualidad es la única ilusión. ¿Y cómo puedes experimentar la unificación de todos los opuestos que la autoridad religiosa consideraron como herético, que tuvieron que esconderlo durante 16 siglos, porque no son años, siglos? Porque cuando comprendas verdaderamente lo que significa hacer de los dos uno, nunca más podrás relacionarte contigo mismo de la misma manera. El misterio de tu verdadera identidad está a punto de revelarse, mi corazón. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la unificación de los opuestos. En la logia 3957. Trascender la dualidad, el sol se había movido considerablemente cuando Arcarión llegó al lugar más sagrado de su retiro, una pequeña gruta natural en la que había siempre experimentado sus visiones más profundas. Las paredes de roca parecían pulidas, los siglos de viento del desierto, y en el centro del espacio había un círculo de piedras donde había pasado innumerables noches de vigilia. Aquí fue donde lo comprendí por primera vez, él murmuró, colocando suavemente el pergamino en el centro del círculo. Aquí fue donde las palabras del Maestro Jesús sobre la unificación
dejaron de ser conceptos en mi mente para convertirse en realidad vivida. Había estado luchando durante años con las contradicciones que veía en él mismo. Por un lado, anhelaba lo divino en cada fibra de su ser. Por otro lado, se sentía atrapado en los deseos mundanos, en miedos, en pequeñeces humanas. Creía que tenía que elegir un lado: o era santo o era pecador, o era espiritual o era humano. Hasta que una noche, leyendo estas palabras por centésima vez, algo se reveló. No tenía que elegir, tenía que unificar, unir. ¿Has sentido alguna vez esa guerra civil interior? Sí, lo ha sentido mi corazón, yo creo que todos, incluyéndome yo. Esa sensación de estar dividido entre lo que crees que debería ser y lo que sientes que eres, entre tus respiraciones, entre tu vida, entre tus aspiraciones más elevadas y tus impulsos más básicos. Sí, es así. Entonces estás listo para una de las enseñanzas más liberadoras que nuestro amado Jesús jamás compartió. En el 39 de Legión, Jesús hace una declaración que va a cambiar para siempre tu relación con el conocimiento espiritual. Dijo nuestro amado Maestro Jesús: los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Las llaves del conocimiento, mi corazón, han sido escondidas no porque fuera información secreta, guardada en bóvedas ocultas, no, sino porque quienes tenían la responsabilidad de transmitir la sabiduría espiritual la convirtieron en dogmas rígidos, en reglas externas, en sistemas de creencias que mantenían a la persona dependientes en lugar de empoderarlas. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. No experimentaron la transformación real que las enseñanzas pueden producir a su comprensión superficial. Impidió que otros accedieran a la verdad directa, pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. La serpiente representa la sabiduría que discrimina, que puede ver a través de las ilusiones y falsos maestros. La paloma representa la simplicidad del corazón abierto, sin defensas, ni sí mismo. Cinismo, mis amores. Pues Arcarión, esto en su comunidad monástica, habían hermanos que podían recitar de memoria todas las escrituras, pero que vivían en constante conflicto interno. ¿Te dice algo eso? Claro, yo conozco personas que te hablan de la Biblia de ahora que es falsa, acomodada, del pie al final, del final al comienzo, pero anda a ver su vida. Tienen 3 esposas, tienen hijos por allá, tienen amantes por acá. ¿Para qué te sigo mencionando todas esas cosas? Así sucede, mis amores. Esas personas están por todo lado, pululan por todo lado. Vivían un constante conflicto interno. Habían convertido la religión en un ejercicio intelectual que los alejaba de la experiencia directa a lo divino. Dice Arcarión que él mismo fue uno de ellos durante años. Recordaba con compasión acumulaba conocimiento sobre Dios como si fueran monedas en un cofre, pero nunca, dice, me atreví a gastar esa riqueza en la experiencia real, en la presencia divina.
En la 40ª legión, Jesús usa una metáfora agrícola poderosa. Eso fue lo que dijo nuestro amado Maestro Jesús. Una cepa ha sido plantado al margen del Padre, y como no está firmemente arraigada, será arrancada de cuajo y se malogrará. Una cepa plantada al margen del Padre. ¿Qué significa esto, mis amores? Te lo clarifico. Cualquier identidad, cualquier proyecto de vida, cualquier búsqueda que no esté enraizada en el conocimiento de tu verdadera naturaleza divina, está destinada al fracaso. No porque Dios lo castigue, sino porque simplemente no tiene fundamento real. Es como construir una casa sobre construir una casa sobre arena directamente. Tú sabes, puede aparecer sólida por un tiempo, pero inevitablemente se derrumbará. Arcarión, esto una y otra vez en su propia vida, cada vez que trataba de construir su identidad sobre algo externo, sus logros espirituales, el reconocimiento de otros, incluso sus experiencias místicas, eventualmente se derrumbaban, dejándolo más vacío que antes. Solo cuando dejé de tratar de ser alguien especial y simplemente me permití ser quien realmente soy, reflexionaba Arcarión. Entonces él dice, encontré la estabilidad que había estado buscando. Resulta que ya era completo, ya era divino, ya era todo lo que había estado tratando de convertirme. La Logia 442 contiene enseñanzas revolucionarias, sobre el desapego. Pues nuestro amado Maestro Jesús dijo, a quien tiene en su mano, se le dará, y a quien tiene aún aquello poco que tiene, se le quitará. Jesús dijo, haceos pasajeros, a quien tiene en su mano, se le dará. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? La conciencia presente, la atención despierta, el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Cuando vives desde esa plenitud, toda la vida se convierte en una abundancia que se multiplica constantemente. A quien tiene aún aquello poco que tiene, se le quitará. Y quien vive desde la sensación de carencia, desde la identificación con lo ilimitado y temporal, pierde incluso las pequeñas satisfacciones que creía poseer. Solo sé un pasajero, no te aferres a nada, como si fuera tu identidad permanente. Roles profesionales, incluso experiencias espirituales, todos son pasajes que contemplas desde la ventana del tren de la conciencia. Tú eres el viajero eterno, no los lugares temporales por los que pasas. Recuerda eso siempre, mi corazón. En el 43, Legión revela una de las dinámicas más profundas de la enseñanza espiritual. Este pasaje nos está revelando algo muy importante. Le dijeron sus discípulos, ¿quién eres tú para decirnos estas cosas? Y Jesús respondió, basándose en lo que estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy yo. Os habéis vuelto como los judíos, ya que estos aman el árbol y odian su fruto. Aman el fruto y odian el árbol. Los discípulos están haciendo la pregunta equivocada. No están preguntando qué verdad estás revelando, sino quién eres tú para revelarla. Se han perdido en consideraciones sobre autoridad externa.
En lugar de investigar la verdad de las palabras por sí mismas, aman al árbol y odian el fruto. Aman el fruto y odian el árbol. Algunas personas se enamoran de los maestros, pero rechazan las transformaciones que sus enseñanzas requieren. Otras quieren los beneficios del despertar espiritual, pero no están dispuestas a soltar las ideas limitadas sobre sí mismas, que mantienen el despertar como una posibilidad futura a mi corazón. Arcadiano esto constantemente había observado, y peregrinos que viajaban grandes distancias para sentarse en presencias de maestros realizados, pero se resistían tercamente a aplicar las enseñanzas más básicas en su vida cotidiana. Querían la bendición del maestro, pero no la transformación que la bendición requería. Había notado, era como querer la luz del sol, pero mantener las ventanas cerradas. En el cuarto legión, Jesús aborda directamente la cuestión del perdón. Jesús dijo, a quien insulte al Padre, se le perdonará, y a quien insulte al Hijo, también se le perdonará. Pero quien insulte al Espíritu Santo no encontrará perdón ni en la tierra ni en el cielo. Por favor, pon atención a esto. ¿Qué es el Espíritu Santo en el contexto de estas enseñanzas secretas? Es la presencia viva de la conciencia divina operando en el mundo ahora mismo. Es el reconocimiento directo de que no hay separación entre lo divino y lo que estás experimentando en este mismo momento. Oh, mis amores, sigamos. Insultar al Espíritu Santo es negar persistentemente esa presencia. Es insistir en vivir desde la ilusión, la separación, cuando la unidad se está revelando constantemente. ¿Lo estás entendiendo, mi corazón? Por supuesto que sí, yo creo que sí. No es que, y si no lo entiendes, repítelo para que lo puedas entender. No es que Dios se niegue a perdonar esa ceguera. Es que mientras mantengas la ilusión de separación, no puedes recibir el perdón que siempre está siendo ofrecido. En el cuadro 5, Legión, Jesús nos da una de las leyes más profundas de la manifestación. Jesús dijo, no se cosechan uvas en los zarzales, ni se cogen higo alguno. Un hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro. Un hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro que tiene en su corazón. Y había maldades, pues de la abundancia del corazón saca él la maldad. ¿Cuál es el tesoro? No tus posesiones materiales, ni todo el dinero que tengas, sino el estado de conciencia desde el cual vives momento a momento. Si tu tesoro es el reconocimiento de tu naturaleza divina, todo lo que manifiestas en el mundo será una extensión de esa divinidad. Si tu tesoro es la identificación con la limitación y la carencia, todo lo que produces reflejará esa pobreza espiritual. Arcadión había aprendido esto a través de años de observación, cuidadosa de sus propios estados internos y sus efectos. En el mundo que lo rodeaba, cuando vivía desde el miedo o la inseguridad, atraía situaciones que confirmaban esos miedos. Pero cuando vivía desde la paz y la confianza en lo divino, la vida respondía con sincronicidades hermosas y apoyo inesperado. No era magia, era simplemente la ley natural de que el exterior refleja el interior. Y ahora llegamos a uno de los logia más desafiantes de todo el Evangelio. El 46. Dijo Jesús,
desde Adán hasta Juan el Bautista, no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren. Pero yo he dicho, cualquiera de entre vosotros que se haga pequeño, vendrá en conocimiento del reino y llegará a ser encumbrado por encima de Juan. Jesús está diciendo absolutamente revolucionario que cualquier persona ordinaria que despierte a su verdadera naturaleza alcanzará una realización espiritual más completa que el más grande de todos los profetas del pasado. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue grande por fuera, todavía vivía en la dualidad de preparar el camino para alguien más, todavía un él y un otro, pero ¿quién se hace pequeño? Quien suelta la identidad del ego y reconoce la naturaleza crística, no está preparando el camino para Cristo, es Cristo manifestándose. Hacerse pequeño no significa humillarse o minimizarse, significa dejar de pretender ser alguien especial y simplemente ser quien realmente eres, pues la presencia divina expresándose como una persona única. ¿Sí? ¿Me entiendes? Arcadión había resistido esta enseñanza durante muchísimos años. Le parecía arrogante, imposible. ¿Cómo podría él ser un simple monje con todas sus imperfecciones, ser superior espiritualmente a Juan el Bautista? Hasta que comprendí que no se trataba de Arcadión siendo superior a Juan el Bautista. Se trataba de la misma conciencia crística que había estado en nuestro amado Maestro Jesús, reconociéndose a sí misma también en mí. Una vez que dejé de pensar en términos de jerarquías espirituales y comencé a reconocer la unidad fundamental de toda conciencia, la enseñanza se volvió clara. En el 47 Legión, Jesús nos da las instrucciones más específicas sobre la integración. Dijo Jesús, no es posible que un hombre monte 2 caballos y tense 2 arcos. No es posible que un esclavo sirva a 2 señores, sino es que más bien honrará a uno y despreciará al otro, pues no puedes vivir dividido entre 2 realidades contradictorias. No puedes honrar tanto la verdad de tu naturaleza divina como la ilusión de tu limitación. En algún momento tienes que elegir cuál va a ser tu realidad primaria. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo, tomar vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que estos se rompan, y no se echa vino añejo en odres nuevos, porque éste no le echa a perder. Una vez que has saboreado la libertad de vivir desde tu verdadera naturaleza, las satisfacciones del ego te serán insípidas. Y una vez que has construido tu vida sobre la base del despertar espiritual, no puedes volver a los fundamentos de identificación con lo limitado, sin que toda la estructura se desmorone. 49avo Legión contiene una de las promesas más extraordinarias de todo el Evangelio. Dijo Jesús, si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña, desaparece de aquí y ésta desaparecerá. Si 2 personas haciendo la paz en la misma casa, no se refiere necesariamente a 2 personas físicas, se refiere a los 2 aspectos de tu propia conciencia. El aspecto personal y el aspecto transpersonal, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Cuando estos 2 aspectos de tu ser dejan de estar en guerra y encuentran la paz, en la unificación, tu poder de manifestación se vuelve literalmente ilimitado, pues las montañas representan los obstáculos que parecían imposibles de superar y los patrones kármicos que parecían
permanentes, las limitaciones que creías inherentes a tu naturaleza cuando vives desde la unidad interior, mi corazón. Todos estos obstáculos se revelan como ilusiones que se disuelven ante la presencia de la verdad. Arcarión había experimentado esto directamente. Había patrones de miedo y autoaversión que habían cargado durante décadas, montañas de condicionamiento, que parecían parte inmutable de su personalidad. Pero cuando finalmente él dice, hice las paces con todos los aspectos de mí mismo, cuando dejé de luchar contra mi humanidad y la integré con la divinidad, esas montañas simplemente desaparecieron. No fue que las conquisté o las vencí, fue que se revelaron como formaciones de nubes que se habían visto sólidas desde la distancia, pero que se disolvieron cuando la luz de la conciencia unificada las tocó directamente. Pues en este momento, querido buscador, tal vez puedas sentir algo moviéndose en tu interior. Tal vez puedas percibir, tu hijo mío, que esas guerras civiles que han estado peleando en tu psique no son batallas que tienes que ganar, sino son polaridades que tienes que unificar. Tal vez estés comenzando a vislumbrar que lo que has llamado de tus defectos, tus sombras, tus aspectos no espirituales, no son enemigos que tienes que derrotar. No, por favor, no. Observa bien, sino partes de ti que están esperando ser integradas a una totalidad más amplia. Pues vamos a seguir hablando de Arcarión. Y el secreto más íntimo de todos, como tú tienes que experimentar tu identidad como hijo del Padre viviente. Y cómo es posible que puedas realizar esta transformación que cambia no solo tu comprensión sobre ti mismo, sino tu relación con cada aspecto de la existencia. Porque cuando tú comprendas finalmente quién eres realmente, nunca más podrás fingir ser menos de lo que eres, mi corazón. Porque verdaderamente tu verdadera identidad en este momento te está esperando. Quiero que entiendas que todos los elegidos del Padre viviente, Logia 5876, la identidad divina recuperada, porque en ese momento la tarde se había vuelto dorada cuando Arcarión hacía el último lugar sagrado de su peregrinaje, una cisterna antigua tallada en la roca viva, donde generaciones de monjes habían venido a beber agua y a encontrar revelaciones aún más profundas. Aquí fue donde yo nací por última vez, por segunda vez, murmuró Arcarión mientras sus dedos trazaban los bordes gastados de la piedra. Aquí fue donde dejé de ser Arcarión, dice, tratando de encontrar a Dios, y me convertí en Dios, recordando que era Arcarión, pues había estado leyendo la 50ª Legión una y otra vez, sin comprenderlo realmente. Somos hijos de la luz, elegidos del Padre viviente. Las palabras resonaban en mi mente como un eco distante de algo que había conocido pero que había olvidado. Y entonces, mientras miraba mi reflejo en el agua de esta cisterna, algo se despertó. No fue un pensamiento o una comprensión intelectual. Fue un reconocimiento directo, inmediato, incuestionable. Ese rostro que me devolvía la mirada no era el rostro de un buscador, era el rostro del buscador mirándose a sí mismo. ¿Has tenido tú alguna vez un momento así, mi corazón? Un instante donde toda tu búsqueda espiritual se detuvo porque de repente te diste cuenta de que lo que habías estado buscando te había estado mirando a través de tus propios ojos durante toda tu vida.
pero no te diste cuenta. Y si no has tenido, prepárate, porque las palabras que tú en este momento estás a punto de escuchar tienen el poder de despertar ese reconocimiento en ti, ahora mismo. En Legión 58, Jesús dijo, revela una de las verdades más consoladoras del camino espiritual. Jesús dijo, bienaventurado el hombre que ha sufrido, ha encontrado la vida. Bienaventurado el hombre que ha sufrido, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el sufrimiento genuino, no el drama o la autocompasión, sino el sufrimiento real, tiene poder de quebrar las defensas del ego y abrir el corazón a dimensiones de una existencia que de otra manera permanecerían ocultas. Arcarión, antes de su despertar, había experimentado la pérdida de seres queridos, el colapso de sus proyectos más preciados, la disolución dolorosa de todas las identidades que había construido cuidadosamente. Al principio maldije ese sufrimiento. Recordaba, dice él, creí que era un castigo, una señal de que había fallado espiritualmente. Pero ahora comprendo que fue un regalo más grande de la vida que pudo darme. Cada pérdida me despojó de algo falso. Cada desilusión me liberó de una ilusión. Y cada momento de desesperación me acercó al punto donde no tenía más opción que rendirme a lo que realmente soy. En el 9º Legión, Jesús nos da una instrucción más directa sobre la práctica espiritual. Jesús dijo, fijad vuestra mirada en el viviente mientras estáis vivos, no sea que luego muráis e intentéis contemplarlo y no podáis. Fijad vuestra mirada en el viviente mientras estáis vivos. ¿Qué es el viviente? Es esa persona consciente, despierta, que está experimentando esas palabras ahora mismo. Es la que vive en ti, como ti, siendo ti, en este momento, no después de la muerte, no cuando hayas resuelto todos tus problemas, no cuando te hayas vuelto suficientemente santo o sabio. Ahora la muerte en este contexto no se refiere necesariamente a la muerte física. Se refiere a cualquier estado de conciencia, cualquier momento en que te identificas tan completamente con pensamientos, emociones o circunstancias que pierdes el contacto con la presencia viva que eres. El 60º Legión nos presenta una parábola enigmática que revela la naturaleza de la transformación espiritual. Vieron a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea y dijo a sus discípulos, ¿qué haces con el cordero? Ellos le dijeron, irá a sacrificarlo para comérselo. Y les dijo, mientras esté vivo, no se lo comerá, sino solo después de haberlo degollado. Cuando el cordero se haya convertido en un cadáver, ellos dijeron, no podrá obrar de otro modo. Él dijo, vosotros aseguraos un lugar de reposo para que os convirtáis en cadáver y seáis devorados. Esta parábola opera en múltiples niveles. En el nivel más profundo, el cordero representa la vida espiritual, la conexión con lo divino. El samaritano representa las fuerzas de la inconsciencia que constantemente amenazan con sacrificar tu despertar espiritual. Pues aseguraos un lugar de reposo para que no os convertáis en cadáver y seáis devorados. El lugar de reposo es esa estabilidad en tu verdadera identidad. No puede ser perturbada por las circunstancias externas. Es el refugio interior donde descansas en el conocimiento de quién eres realmente. Sin ese refugio, tu vida espiritual permanece vulnerable a ser sacrificada por todas las demandas y distracciones del mundo Arcarión. Arcarión aprendió
Ha aprendido, lo voy a leer yo mejor, ha aprendido la importancia de este refugio interior a través de las experiencias dolorosas. Había tenido hermosos despertares espirituales que luego perdía cuando regresaba a las actividades cotidianas. Sin haber establecido ese lugar de reposo estable, aprendí que no basta con tener experiencias místicas ocasionales. Reflexionaba, tienes que cultivar una morada permanente en tu verdadera naturaleza, un hogar interior al que puedes regresar sin importar lo que esté sucediendo en el mundo externo. En el 60º Legión encontramos uno de los pasajes más enigmáticos del Evangelio. Jesús dijo, Dios reposan en un mismo lecho, el uno morirá y el otro vivirá. Dijo Salomé, ¿quién eres tú, hombre? ¿Y de quién te has subido a mi lecho y has comido de mi mesa? Díjole Jesús, yo soy el que procede de quien me es idéntico. He sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre. Dos reposarán en un mismo lecho, el uno morirá y el otro vivirá. Los dos son los dos aspectos de la identidad, de tu identidad. La identidad falsa del ego separado y la identidad verdadera de la conciencia divina. Ambos habitarán el mismo lecho. Tu experiencia presenta, pero solo uno puede estar verdaderamente vivo en cualquier momento dado. Cuando Salomé pregunta, ¿quién eres tú? Jesús responde, yo soy el que procede de quien me es idéntico. Esta es la fe. Sí, esta es una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza de la identidad crística. Jesús está describiendo la experiencia de reconocerse como una expresión única de la conciencia universal. Yo procedo de quien me es idéntico. Emerjo de la fuente divina, pero no como algo separado de ella. Soy una ola que surge del océano, pero que nunca deja de ser océano. He sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre, porque cuando despiertas a tu verdadera identidad, no te conviertes en Dios, en el sentido de ser el absoluto total. Te conviertes en una expresión consciente de los atributos divinos. Amor incondicional, sabiduría infinita, presencia eterna, creatividad ilimitada. Pues Arcarión ha vivido toda esta transición de identidad de manera gradual, pero irreversible. Había momentos donde todavía se identificaba con Arcarión, con sus preocupaciones personales y sus pequeños dramas familiares, pero cada vez más frecuentemente se reconocía como la presencia divina, expresándose como Arcarión. No era que Arcarión desapareciera, sino que había comprendido que se revelaba como una máscara temporal que la conciencia eterna estaba usando para experimentarse a sí misma en esta forma particular. En el 62º Legión, Jesús revela la identidad suprema de la enseñanza espiritual. Pues Jesús dijo, yo comunico mis secretos a los que son dignos de ellos. Lo que hace tu derecha no debe averiguar tu izquierda. Lo que haga los que son dignos de ellos no se refiere a una élite espiritual o a personas espiritualmente santas. Se refiere a aquellos que han desarrollado la capacidad de recibir la verdad sin distorsionarla. Se convertirá en un objeto de orgullo espiritual o en una herramienta de manipulación. Lo que hace tu derecha no debe averiguar tu izquierda lo que haga.
En el contexto de estas enseñanzas secretas, esto se refiere a la dimensión de tu ser que opera desde la realización espiritual. Esa dimensión, hijo mío, debe permanecer protegida de la parte de tu mente que siempre quiere analizar, categorizar y convertir las experiencias sagradas en conceptos mentales. En el 63avo Legión, Jesús nos cuenta una parábola sobre las prioridades de la vida. Y dijo Jesús, había un hombre rico que poseía una gran fortuna. Y dijo, voy a emplear mis riquezas en sembrar cosechas, plantar y llenar mis granjeros de frutos, de manera que no me falte nada. Esto es lo que pensaba ese hombre rico en su corazón. Y aquella noche él falleció. El que tenía oídos, por favor, el que tenga oídos, que oiga. La muerte del hombre rico no es necesariamente un castigo. Es simplemente la revelación de que toda seguridad basada en lo externo es ilusoria. Aquella noche se murió. En el momento en que creyó que había asegurado su futuro, basándose únicamente en recursos materiales. Perdió el contacto con la única fuente real de seguridad, con su identidad divina. Pero la parábola no es una condena de la prosperidad material, por favor, no lo van a tomar así. Es una invitación a reconocer que tu verdadera riqueza, la conciencia despierta, la presencia divina, la capacidad de amar incondicionalmente, esa es indestructible y está siempre disponible para todos los que deseen usarla. En el 64 Legión, Jesús nos presenta la famosa parábola del gran banquete. Pero con un giro único dijo Jesús, un hombre tenía invitados y cuando hubo preparado la cena, envió a su criado a avisar a los huéspedes que fuese el criado y dijo a su amo, los que invitaste a la cena se han excusado, dijo el amo a su criado. Sal a la calle y tráete a todos los que encuentres para que participen en este festín. Los mercaderes y hombres de negocios no entrarán en los lugares de mi Padre. El banquete representa la invitación constante de la vida a despertar a tu verdadera naturaleza, pero aquellos que están demasiado ocupados con sus asuntos importantes, con sus negocios, con sus dineros, con sus propiedades, con sus casas, con saber cuánto tiene, con sus eventos sociales, por favor, no van a estar disponibles para recibir lo que realmente se les está ofreciendo en este momento, hijo mío. Pues los mercaderes y hombres de negocios no entrarán en los lugares de mi Padre, no porque sean malvados, sino porque su atención está completamente absorbido en atracciones, en transacciones con lo temporal, con lo material. Han perdido la capacidad de recibir regalos gratuitos de tu espíritu. Uy, qué pena. Alcarión, de esos hombres de negocios en su vida espiritual temprana, siempre negociando con Dios. Si hago estas prácticas, recibiré estas bendiciones. Si renuncio a esto, obtendré aquello. Solo cuando dejé de tratar de hacer tratos con lo divino y simplemente me abrí a recibir lo que ya estaba siendo ofrecido, recordaba el banquete que se volvió accesible. Pues en la logia 65 y 666 Jesús presenta la parábola de los viñadores malvados caminando con una declaración revolucionaria. Dijo Jesús, mostradme la piedra que los albañiles han rechazado. Esta es la piedra angular. ¿Cuál de las piedras que los albañiles han rechazado es tu propia naturaleza divina? Es el aspecto de ti mismo que no encaja con las categorías convencionales, que no puede ser comprendido por tu mente ordinaria, que no puede ser controlado por las autoridades religiosas.
Los albañiles, aquellos que construyen sistemas espirituales rechazaron esa piedra porque es demasiado radical, demasiado simple, demasiado directa, pues preferían estructuras complejas de creencias y prácticas que mantuvieran a las personas dependientes de autoridades externas. Pero esa piedra rechazaba tu conocimiento directo de tu naturaleza crística. Es la piedra angular sobre la cual se puede construir una vida espiritual auténtica. En el 67avo Legión, Jesús hace una de las declaraciones más exclusivas de todo el Evangelio. Dijo Jesús: quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falle en todo. Puedes ser un erudito en todas las tradiciones espirituales. Puedes memorizar todas las escrituras sagradas. Puedes dominar todas las técnicas de meditación. Pero si no te conoces a ti mismo, si no reconoces tu verdadera naturaleza divina, entonces todo este conocimiento es inútil. Por otro lado, si te conoces a ti mismo en este sentido profundo, entonces toda la sabiduría del universo se vuelve accesible a través de una comprensión directa, pues Arcadión había pasado décadas acumulando conocimientos espirituales antes de darse cuenta de que todo ese aprendizaje era secundario. El reconocimiento directo de su propia esencia. Una vez que me conocí a mí mismo, reflexionaba Arcadión, todo lo que había estudiado se reorganizó en una comprensión coherente, pero hasta ese momento había sido como tratar de construir una casa sin fundamento. En la logia 68 y 69. Jesús ofrece bendiciones a aquellos que enfrentan persecución por su despertar espiritual. Jesús dijo: dichosos vosotros cuando se os odie y se os persiga, mientras que ellos no encontrarán un lugar allí donde se os ha perseguido a vosotros. Dichosos los que han sufrido persecución en su corazón. Estos son los que han reconocido al Padre de verdad. La persecución que experimentas cuando comienzas a vivir desde tu verdadera naturaleza no siempre es física, y más frecuentemente es la resistencia de familiares y amigos que se sienten amenazados por tu transformación, o la resistencia de tu propia mente, que está condicionada, que se revela contra las disoluciones de identidad familiares. Pero Jesús promete que ellos no encontrarán un lugar allí donde se os ha perseguido a vosotros. La persecución no puede hacerse en el lugar donde realmente existes, en tu identidad como conciencia divina. En ese refugio interior eres invulnerable. Todos los ataques contra tu ego. En la 70ª Legión llegamos a una de las enseñanzas más poderosas sobre la responsabilidad personal en el despertar espiritual. Dijo Jesús: cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará. Pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará. Cuando realicéis esto en vosotros mismos, ¿qué es esto? Es el reconocimiento activo, vívido de la naturaleza divina, no como una creencia o una esperanza, sino como una realización presente. Aquello que tenéis os salvará. Tu salvación no viene de fuera, no depende de la gracia de autoridades externas o de sistemas de creencias particulares. Viene del reconocimiento y cultivo de lo que ya posees, tu identidad como hijo del Padre viviente. Pero si no la tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará. Si permaneces identificado con, ¿dónde está? Si permaneces identificado únicamente con tu naturaleza temporal y limitada, esa identificación eventualmente se derrumbará.
porque todo lo temporal es permanente. Y cuando se derrumbe, si no tienes acceso a tu identidad eterna, experimentarás esa disolución como la muerte espiritual. Es una invitación urgente a reconocer y establecerte en lo que realmente eres antes de que las identificaciones falsas se derrumben por sí solas. Es en este momento, querido buscador, querido hijo mío, tal vez puedas sentir la invitación directa a estas palabras. Por favor, no son conceptos filosóficos para ser contemplados intelectualmente. Son llaves que tú puedes abrir, puertas en tu conciencia ahora mismo. Puedes reconocer, aunque sea por un instante, esa presencia consciente que está escuchando estas palabras. Puedes tocar, aunque sea brevemente, esa dimensión de tu ser que nunca nació y nunca puede morir. Puedes permitir, aunque sea momentáneamente, que esa identidad divina se reconozca a sí misma en ti. En el próximo capítulo, en la siguiente parte que vamos a hablar, voy a explicarle más detenidamente, mis amores, todas las cosas que en realidad yo necesito clarificarles, porque si no lo hago claramente, 04. Estoy dejando la parte señalada para continuar en la siguiente charla. Mis amores, ha sido un placer muy grande haber llegado hasta aquí con estas explicaciones en estos evangelios apócrifos, en este en especial de Tomás. Ustedes saben que los amo, mis amores. Voy a seguir laborando para el siguiente audio. Besitos, los amo. Estamos en contacto. Hasta prontito, mis corazones. Chao.